En este primer vídeo del tema de la memoria vamos a estudiar la vida de un programa desde que es escrito por el programador hasta que es lanzado a ejecución y se convierte en un proceso. Y vamos a revisar el concepto de compilar, que es generar instrucciones en código máquina a partir de un fichero escrito en un lenguaje de alta programación. Es decir, un programador, cuando tiene que escribir un programa, tiene que indicar qué pasos hay que dar para encontrar la solución a algún problema. Puede hacerlo directamente escribiendo instrucciones en código máquina, instrucciones en ensamblador, o puede hacerlo escribiendo un fichero en un lenguaje llamado de alto nivel. Estos lenguajes de alto nivel permiten una mejor escritura, más facilidad, mejor comprensión, son más próximas a cómo pensamos las personas y reducen mucho la complejidad y la tediosidad que supondría escribir un programa directamente en ensamblador, ya que en ensamblador las instrucciones son tan simples, tan sencillas, que para realizar alguna acción levemente compleja se requieren muchísimas instrucciones. La idea básica es que un fichero escrito en un programa de alto nivel debe ser traducido a un fichero en instrucciones en ensamblador, en instrucciones en código máquina, mejor dicho, para poder ser ejecutado. Esto lo realiza el compilador. El compilador es un programa que en sí es capaz de realizar esta traducción. Es un programa que, digamos, conoce cómo funciona un lenguaje concreto en alto nivel y conoce las particularidades de la CPU. Y por tanto puede hacer una traducción, automatizar la traducción y generar el fichero que es comprensible por la CPU. Por tanto, esta traducción de lo que llamamos fichero fuente, fichero programa, a un fichero en el lenguaje ensamblador o en lenguaje en código máquina la realiza el compilador. Vamos a indicar de momento, por aprender la terminología adecuada, que este fichero generado con lenguaje en código máquina es un fichero objeto o módulo objeto. Objeto, la realidad es que no sé exactamente por qué lo han puesto, de dónde viene, pero la palabra módulo veremos un poco dentro de un poco que es porque hay varios módulos que se requieren al final para generar lo que nosotros conocemos como programa. Y es que cuando escribimos un programa, escribimos un fichero en un lenguaje de alto nivel y lo compilamos, esperamos o hacemos eso para poder ejecutarlo, pero en principio, en una primera aproximación, el fichero generado no es ejecutable. En la realidad, en la práctica, vamos a forzar la situación para que sea así. Vamos a realizar un experimento, vamos a partir de un fichero escrito en un lenguaje de alto nivel y vamos a utilizar el compilador para generar un fichero que es directamente ejecutable. Y para eso vamos al terminal y aquí en esta carpeta tengo un fichero que he llamado hola.c. C viene del lenguaje que he utilizado, que es el lenguaje C, y vamos a ver su contenido e incluso a editarlo. Vamos a ver su contenido y aquí esto que es incomprensible probablemente en este momento porque tampoco somos expertos programadores, creedme que esto está escrito en un lenguaje que entendemos las personas con cierta facilidad. Y lo que voy a hacer aquí es cambiar el mensaje, poner hola, clase de así, ISO. Y voy a guardar este fichero. Y ahora tengo este fichero guardado y voy a compilarlo. Solo voy a compilarlo. Hemos lanzado este comando, fijémonos, hemos lanzado el compilador, que es un programa en sí, gcc, -c, es una opción que necesito en este caso, hola.c, y aquí vemos cómo se ha generado un fichero llamado hola.o. Es un fichero objeto, es un fichero que lleva instrucciones en código máquina. Ni siquiera son instrucciones como las que escribimos en los primeros temas del curso. Vamos a ver su contenido con cat hola.o y veremos que está lleno de símbolos. Hay, por supuesto, ahí frases o expresiones o cadenas de texto comprensibles porque
bueno, esto es más complejo de lo que podemos entender hasta ahora, pero fijémonos cómo hay ahí una serie de símbolos extraños, invisibles, símbolos no imprimibles, que estamos aquí viendo. Lo que sí podemos hacer es utilizar un programa que puede realizar la función de desensamblar, de mostrarnos qué instrucciones en código máquina lleva un fichero, y vamos a utilizarlo para analizar mejor el fichero que se ha generado en la compilación. Y bueno, esto tiene el formato propio de este programa, pero aquí podemos ver las instrucciones en código máquina que son el programa que acabo de compilar, o el fichero que acabo de compilar. Esto no es ejecutable, pero sí que tiene ahí dentro instrucciones en código máquina y aquí estoy revelándolas. Estas instrucciones en código máquina son propias de la CPU en la que estoy ejecutando este programa, que es una CPU AMD, compatible PC, y bueno, pues se podría, quien sepa ensamblador o quien sepa este lenguaje en código máquina podría entender estas instrucciones. La cuestión es que no hemos hecho un ejecutable, hemos hecho un fichero objeto que realmente no tiene más utilidad de momento. Vamos a volver a compilar este mismo programa, pero esta vez voy a generar un ejecutable y voy a llamarle ejecutable. Voy a compilar el mismo programa y voy a llamarle ejecutable. Lanzo el compilador, como habéis visto aquí, y genero el fichero ejecutable. Si muestro los ficheros que hay, voy a limpiar y voy a mostrarlo así. Si lanzo los ficheros que hay en el terminal, observad cómo este fichero ha sido generado ahora. Es considerablemente más grande que el fichero objeto anterior, tiene más cosas, es más complejo obtener un ejecutable. Y además el compilador ya se ha encargado de colocar los permisos de ejecución a este ejecutable. Y ahora puedo ejecutarlo, ejecutable. Y aquí aparece un poco malamente la ejecución. Aquí vemos el mensaje que muestra mi programa. Es un programa que saluda, sencillamente. Hola, clase de ISO. Y aquí, al no poner un retorno de carro, pues aparece aquí el prompt al final. Un poco feo. Vamos rápidamente a repetir el proceso de paso y voy a modificar el programa para que sea un poco más limpio su ejecución. Aquí cambio esto de momento no hace falta saberlo. Guardo el fichero, lo he guardado, he salido, voy a volverlo a compilar, gcc-o programa hola.c. Vuelvo a compilar el programa, genero un nuevo programa y voy a limpiar la pantalla para proceder a ejecutarlo. Lo ejecuto y aquí algo ha fallado. Porque le he llamado programa. Vaya. Pues voy a repetir, voy a compilar otra vez, -o ejecutable programa. Hola.c. Estoy compilando el programa que yo he escrito y generando un ejecutable que le he llamado ejecutable. Ahora sí, al ejecutar ejecutable, observemos cómo me muestra un mensaje de salida y ya después el prompt aparece en la línea inferior de forma más sencilla. La explicación a todo lo que hemos hecho está aquí. Hemos partido de un programa que está escrito en un lenguaje de alto nivel, lo hemos compilado, hemos generado un fichero ejecutable y ahí lo hemos lanzado a ejecución. Al lanzarlo a ejecución, el sistema operativo lo carga, lee el fichero, lo ubica en memoria y arranca o inicia un proceso a partir de ese fichero que se ha cargado en la memoria. Bien, lo que ocurre es que muchas veces los programas son muy complejos, realizan funciones muy complejas y algunas de estas funciones ya están hechas anteriormente. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo aquí el navegador, esto es una base de diapositivas desde el navegador, pero como sabemos, pues el navegador es un programa que es capaz de imprimir. Aquí, por ejemplo, voy a poner aquí la ventana y voy a entrar en el menú y le voy a dar a imprimir, por ejemplo aquí a imprimir, y aparece aquí un diálogo de impresión que podemos ver. Es un diálogo bastante familiar porque muchas aplicaciones, no todas, pero muchas aplicaciones tienen el mismo diálogo para realizar la misma función que es la de imprimir. Por ello, tenemos que pensar en principio que el programador que ha hecho el navegador, el Firefox, ha tenido que programar una serie de funciones necesarias para poder realizar la impresión.
Pero la verdad es que hay muchos programas que pueden imprimir. El navegador, cualquier paquete ofimático, un programa de retoque de fotografía, etc. Y por tanto esas funciones que son iguales en todos los programas ya están programadas, ya están resueltas. Muchos programas anteriores ya resuelven eso mismo, y por ello lo que ocurre es que cuando un programador quiere hacer un programa y quiere que imprima, lo que tiene que hacer es preocuparse de copiar el trozo de programa necesario para imprimir, tiene que copiárselo de algún lado, de algún lugar. Y es que directamente no es que se lo copie de otro programa, no es que vaya y se lo robe a otro programa, sino que alguien se ha preocupado de programar un trozo de programa que sabe cómo imprimir y cómo mostrar ese diálogo que acabamos de ver. A este trozo de programa que realiza alguna faena, alguna tarea, vamos a llamarle concretamente función a esa tarea que realiza algún tipo de programa. Por tanto, esas funciones que un programa puede necesitar, quizá ya están hechas. Por ello, vamos a imaginar que un programador escribe este programa que tenemos aquí a la izquierda y fijémonos como en la parte inferior vemos que hay una frase aquí que pone imprimir. A ver si esto se quita y podemos verlo. Ahí pone imprimir. Esta función de imprimir pretende imprimir algo por la impresora. Vamos a imaginar que el programador lo que ha hecho es copiar algo que un programador anterior ya ha resuelto, se lo ha copiado y lo ha adaptado a su proyecto. Por tanto, partimos de que el fichero que realiza el programador requiere otro fichero que vamos a llamar impresora, donde otro programador ha resuelto toda la funcionalidad de imprimir. Y esto puede repetirse, puede ser que no solo sea en la función de imprimir, sino que, por ejemplo, aquí hay una llamada a una función que calcula el coste de un artículo, por ejemplo, y ese coste está resuelto porque un programador antes ha hecho un trozo de programa o una función que ya es capaz de calcular ese coste, ese cálculo. Por tanto, nuestro programador va a necesitar incluir estos dos ficheros en su proyecto o en su programa o en su proceso de compilación. Y esto lo vamos a ver así. Vamos a imaginar que hay aquí 3 programadores que realizan 3 programas, 3 ficheros escritos cada uno en el lenguaje de alto nivel que corresponda, y estos ficheros se compilan por separado, no se compilan juntos, se compilan por separado. ¿Por qué? Pues porque la faena o la tarea de un programador consiste en entregar algo que otro pueda aprovechar, pero quizá no quiera entregar el secreto de cómo lo ha programado. Y por tanto se guarda el fichero escrito en alto nivel y lo que hace es entrega el fichero objeto. De forma que nuestro programador lo que hace es recibir ficheros objeto ya compilados y el programador lo que hace es poner su programa en alto nivel, compilarlo y obtener otro fichero objeto. Todos estos ficheros objeto se combinan para generar un único ejecutable. Esto vamos a verlo también con un ejemplo aquí en el terminal. Vamos a realizar una serie de pasos que representarán un poco lo que ocurre cuando en la realidad hay distintos programadores realizando distintas partes de programa y que al final hay un programador que completa un programa tomando el trabajo hecho ya por los demás. Vamos a ver, en esta carpeta tenemos varios archivos y vamos a suponer que hay 2 bibliotecas. Aquí las bibliotecas se componen de 2 archivos. Por ejemplo, la biblioteca esta primera, clibrary, está compuesta del archivo .c y otro archivo que se llama clibrary.h. Vamos a suponer que estos dos ficheros corresponden con la biblioteca que ha hecho un programador.
Este fichero es una descripción, no participa del experimento. Y aquí tenemos otros dos archivos correspondientes a otra biblioteca con otras funciones, que sería lo que haría otro programador distinto al anterior. Y finalmente tenemos este fichero main.cpp, que hemos de suponer que es el que realiza el programador final o el que va a construir el ejecutable. Entonces, aunque en la realidad esto está por separado, como ya digo, aquí vamos a tenerlo todo junto en la misma carpeta. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es compilar tal como lo haría el primer programador. Compilaría su biblioteca y generaría, aquí lo tenemos, generaría un fichero objeto cuya extensión es .o y por eso se llama clibrary.o. Esta biblioteca de funciones ya compilada se ha hecho a partir de este archivo y también a partir de este otro también. Ya tenemos, digamos, el trabajo del primer programador completado. Vamos con el del segundo programador, que es lo mismo, pero con su otra biblioteca. G++-C. Esta es la línea de comandos necesaria para compilar. Y el otro programador realizaría esta otra parte. El resultado lo tenemos aquí, cpplibrary.o. Ya tenemos aquí dos bibliotecas compiladas. Para hacer un poco más real esto, vamos a borrar el fichero clibrary.c y cpplibrary.cpp, que son los ficheros fuente que ha programado cada programador con un lenguaje de alto nivel. Vamos a eliminarlos y vamos a quedarnos con la idea de que el programador definitivo ha podido recoger el fichero clibrary.o y cpplibrary.o y su fichero main.cpp. Es necesario que estén estos otros ficheros también, pero bueno, el motivo y las implicaciones que tiene caen fuera de este tema. Pues bien, estos ficheros, estas bibliotecas, serían descargadas o conseguidas por el programador final y ahora lo único que tiene que hacer es compilar su programa para generar un ejecutable. Y vamos a hacerlo primero vamos a hacerlo así, es decir, vamos a intentar compilar este fichero solitariamente, solo, intentando generar un ejecutable tal y como habíamos hecho antes. Y nos da un error. Y el error que nos da, en definitiva, es que le faltan funciones. Esto se puede medio adivinar aquí cuando dice referencia a cpp hello world sin definir y referencia a hello world sin definir. Bueno, esto traducido a lo que nosotros podemos entender es que le faltan funciones que no están, que el programa las necesita y no están programadas. Vamos a repetir la línea de compilación, ¿no? Vamos a repetirla, no, a completarla. Vamos a generar un ejecutable a partir del fichero fuente main.c, pero incluyendo las bibliotecas que acabamos de obtener anteriormente. Aquí las tenemos, cpplibrary.o, y en esta línea de compilación observemos que está todo. Está el fichero fuente, en el lenguaje de alto nivel, y están las bibliotecas compiladas de los otros dos programadores. Pues bien, cuando lanzamos esta línea de comando, se compila, se obtiene un ejecutable, no ha habido ningún error, se obtiene un ejecutable, aquí está, y este ejecutable ya se puede ejecutar. Y bueno, el resultado es muy pobre porque no hace nada de provecho, pero por lo menos hemos constatado que este fichero fuente utiliza bibliotecas hechas por otros programadores. Bueno, lo que hemos conseguido es un ejecutable hecho con el trabajo previo de otros programadores que nos lo han pasado en unos ficheros que llamamos bibliotecas, y estas bibliotecas las hemos incluido en el ejecutable. Todo lo que esas bibliotecas tienen viene incluido en el ejecutable. Estas bibliotecas, el proceso que hemos seguido es este. Entonces, estas bibliotecas se han montado, se han unido todos los ficheros que estaban compilados a instrucciones en código máquina y que estaban quizá incompletos porque habían cosas por terminar, habían partes por definir, y al montar y unir estos tres ficheros se ha obtenido un ejecutable ya definitivo. El resumen puede ser este. En este caso tenemos un programa hecho
en un lenguaje de alto nivel, pero se acompaña de unas bibliotecas, unos ficheros de biblioteca, y el compilador y montador los une todos para obtener un ejecutable. Esto simplifica la vida del programador, facilita el desarrollo de programas y hace que la colaboración entre distintos programadores sea mucho más fructífera, porque es más fácil obtener un programa terminado a partir de trozos de programa que ya están hechos y que se repiten en varios programas. Sin embargo, aún hay algunas desventajas que debemos apreciar. Y la primera desventaja es que el fichero ejecutable es construido a partir de toda una serie de archivos que, como hemos dicho, realizan funciones habituales, funciones que tienen muchos programas y, por tanto, lo que nos encontramos es que vamos a poder tener en un sistema muchos ejecutables hechos a partir de las mismas bibliotecas y, por tanto, todos ellos incorporando una versión internamente de las bibliotecas. De forma que, si lo pensamos, los ficheros ejecutables están compuestos de partes que se repiten entre ellos. Es decir, que todos los programas, por ejemplo, que son capaces de imprimir, llevan dentro la biblioteca o las bibliotecas para imprimir. Y todas esas bibliotecas se replican dentro de cada ejecutable y están hechas para hacer exactamente lo mismo. Pero además, hay otra desventaja, y es que una vez haces un ejecutable, este ya lleva la biblioteca que en su momento se utilizó para compilar y montar. Y mejoras posibles en estas bibliotecas ya no pueden ser incluidas en el fichero porque el fichero ejecutable ya está generado para siempre. Para aliviar este problema y simplificar un poco también el desarrollo de programas y la distribución de programas, lo que se ha hecho es permitir hacer programas ejecutables que requieran funciones que no están en el propio fichero ejecutable implementadas. Es decir, que por ejemplo, el programa que estoy utilizando ahora, el navegador, puede ser que todo lo relativo a la impresión no esté incluido en el propio ejecutable que es el navegador. De esta forma lo que hacemos es dejar un fichero ejecutable, digámoslo así, cojo, falto de funciones que no las lleva internamente él. Esto, por ejemplo, aquí lo he querido representar sacando dos de estas 4 bibliotecas que tenía antes, las saco y no las incluyo en el proceso de compilación. ¿Qué ocurre? Este fichero ejecutable por sí solo no puede formar un proceso porque no tiene todas las instrucciones y todas las partes necesarias. Pero estas bibliotecas que no han sido incluidas en la compilación y no forman parte del fichero pueden estar residiendo en el sistema, en alguna carpeta, de forma solitaria, y en el momento en el que el fichero ejecutable se lee para ser cargado por el sistema operativo y formar un proceso, en ese mismo momento esas bibliotecas son igualmente cargadas y unidas al ejecutable en la formación del proceso que se ejecuta en memoria. Al final, el proceso que se ejecuta es similar o igual al que tendríamos con la forma estática de incluir bibliotecas en el fichero ejecutable, solo que estas bibliotecas se han cargado justo en el momento de la ejecución. Y por tanto, estos dos ficheros de biblioteca que están en el disco duro pueden ser utilizados en este proceso para cualquier ejecutable. Por tanto, el ejecutable no incorpora estas instrucciones y por tanto este fichero ejecutable no repite lo que muchos otros ficheros ejecutables tendrían. Además, estas bibliotecas pueden ser actualizadas y mejoradas cuando se hace una actualización del sistema. Esto no vamos a hacer la demostración total, pero sí que podemos irnos a el fichero usrlib, que está lleno de ficheros, valga la redundancia, que son bibliotecas
son carpetas y ficheros que son bibliotecas, y todas estas bibliotecas son bibliotecas que pueden ser cargadas en el momento y pueden ser reutilizadas en distintos programas. Aquí están, aquí empiezan a aparecer. Todos estos ficheros que tienen la extensión .so son ficheros de bibliotecas que son cargadas en el momento. Y todos estos ficheros, que empiezan por lib, hay muchísimos, todos estos ficheros son potencialmente compartidos por cualquier ejecutable que quiera utilizar esas funciones. Y hay verdaderas bibliotecas que son prácticamente utilizadas por una gran cantidad de ejecutables que ahorran mucho espacio y permiten tener más fácilmente actualizado el sistema. Todo esto son bibliotecas, a todo esto que estamos viendo, todo esto son bibliotecas y realmente son muchas, es decir, vamos a hacer una revisión de la cantidad. Está analizando el disco duro. Aquí tenemos el resultado, 5,2 gigabytes, 5,2 gigabytes de bibliotecas compartidas hay en este ordenador Linux, la distribución Manjaro. Es cierto que aquí se ha instalado bastante software y por tanto pues se han ido añadiendo bibliotecas porque cada software que instalas puede ser que añada alguna biblioteca que otra. Lo que estábamos viendo entonces es estas bibliotecas que se llaman bibliotecas dinámicas, porque son cargadas sobre la marcha, mientras que estas otras bibliotecas son estáticas. Entonces, en este sistema hay 5,2 gigabytes de bibliotecas dinámicas. Pero esto puede ir más allá. Vamos a suponer, y vamos a utilizar colores para hacer la explicación, que un programador programa un fichero en un lenguaje de alto nivel y hace una implementación, hace un programa que aquí vamos a marcar con este color rosa oscuro y utiliza dos bibliotecas que aquí vamos a marcar con este color marrón, o marrón casi rojo, y con este color azul. Al compilar y montar todo esto junto, el ejecutable resultado, incorpora las funciones que se han programado en cualquiera de estos tres archivos. Este fichero, además, cuando se carga para formar un proceso, carga una biblioteca dinámica que aquí está en verde y, por tanto, las funciones que esta biblioteca dinámica ofrece son también cargadas en el ejecutable y las incorpora, y aquí estamos viendo a la derecha de todo el proceso en ejecución. Sin embargo, ocurre, y puede ocurrir, que este ejecutable pueda necesitar funciones que están en una biblioteca dinámica que no se carga. No se carga porque quizá las funciones que ofrece esta biblioteca dinámica no siempre son solicitadas por el usuario. Y con la impresión, con la capacidad de imprimir de los programas, ocurre eso. ¿Cuántas veces imprimimos cuando utilizamos el navegador? Pues quizá una vez al mes o menos, o nunca, porque normalmente generamos PDFs y imprimimos con otra herramienta. Es decir, que el navegador puede imprimir, pero nunca lo hemos usado, nunca hemos utilizado las funciones de imprimir. Entonces, esta idea de que podemos, pero no lo hacemos, es un desperdicio, porque si cargamos en la memoria código, funciones que no vamos a utilizar, estamos desperdiciando memoria. Por ese motivo, es posible que cuando se cargue un proceso, un programa, se forme, se cargue en la memoria y no se carguen partes de él que se espera que no se utilicen. Yo aquí estoy representando esto de esta forma, aquí, uniendo todos los colores, y aquí he dejado una franja en gris, indicando que esta biblioteca no ha sido incluida en el ejecutable, en el proceso en ejecución. Si en algún momento el usuario solicita imprimir o solicita imprimir por el ejemplo que estamos siguiendo, o una función que en definitiva esté cargada aquí en la biblioteca dinámica, lo que ocurre en ese momento es que en ese momento el cargador del sistema operativo o el sistema operativo es llamado para que se cargue en la memoria esta biblioteca, que se incorpore como parte del proceso
y por tanto pueda el proceso llamar y utilizar las funciones que ahí mismo, ahí dentro, están implementadas. Esto es una biblioteca también dinámica, es una carga dinámica. Lo que ocurre es que es todavía más dinámica, es decir, es más sobre la marcha y permite ahorrar espacio en memoria. Y esto se puede a veces percibir en el sentido, por ejemplo, sobre todo cuando navegábamos antes y utilizábamos páginas flash, ahora cada vez hay menos, pues muchas veces la primera vez que durante la navegación, la primera vez en una sesión que accedías a una página que tiene contenido flash, se tarda un poco. No responde el navegador rápidamente. Y esto es porque la primera vez se está cargando la biblioteca dinámica que es capaz de reproducir páginas flash. Pero una vez está cargada, ya no se descarga, porque ya se ha hecho un trabajo que puede continuar aprovechándose. Entonces, en las siguientes veces, cualquier otra página a continuación con contenido flash que sea visitada, pues tiene una respuesta mucho más rápida, porque la biblioteca ya se ha cargado en la memoria. Y esto es percibible alguna vez, en algunos casos, como que la primera vez que un programa hace algo le cuesta, tarda un poco, pero las siguientes veces ya no le cuesta. Y no le cuesta porque no tenía la biblioteca cargada la primera vez, pero la ha cargado en la primera vez y las siguientes ya lo tiene cargado. Y con esto hemos terminado el estudio de cómo un programa normal es programado por una persona y termina siendo un ejecutable en funcionamiento, un proceso en funcionamiento. Pero hay dos escenarios que difieren de esta línea tradicional que hemos explicado, de la línea más normal, más habitual. Uno de ellos es los programas hechos con Java. Java es un lenguaje que, cuando se inició, una de sus mayores intenciones y propósitos era hacerlo multiplataforma. Multiplataforma significa que funcione en cualquier ordenador y con cualquier sistema operativo. Y esto va un poco en contra de lo que es la compilación, porque cuando generamos un fichero ejecutable o generamos una biblioteca, en cualquiera de los dos casos lo que se generan son instrucciones en código máquina de una CPU concreta y también instrucciones en código máquina de una CPU concreta pensadas para ser ejecutadas con un sistema operativo concreto. Con Java se quiso ampliar de forma que el programador solo tenga que escribir el programa una sola vez en el lenguaje Java, compilarlo una sola vez y poder ejecutarlo en muchos otros sistemas diferentes. ¿Y cómo funciona Java? Bueno, pues Java en principio empezamos igual, escribimos un programa en el lenguaje Java, vamos a verlo aquí. Aquí tengo un fichero llamado hola.java, vamos a ver su contenido. Aquí está el fichero. Este fichero está escrito en otro lenguaje, es lenguaje Java, y lo tenemos aquí. Este fichero no puedo ejecutarlo, evidentemente es un fichero fuente en código Java, y se puede compilar. La idea no difiere mucho lo que es la compilación. Voy a compilarlo, pero evidentemente voy a compilarlo con otro ejecutable. Lo compilo así y ya lo he compilado. Y he obtenido un fichero resultado, voy a mostrarlo, que es aquí llamado miniprograma.class. Este es el fichero que hemos obtenido. Y lo que hemos hecho prácticamente es igual, en principio parece igual, que es con un fichero escrito en Java, lo hemos compilado y hemos obtenido un fichero compilado. Sin embargo, lo que generamos no son instrucciones en código máquina de ninguna CPU concreta, sino que generamos un fichero compilado a bytecodes, a unas instrucciones muy estándar, muy convencionales, digámoslo así, que no es ni un fichero fuente ni son instrucciones en código máquina concretamente de ninguna CPU ni para ningún sistema operativo. Pero ha habido un proceso que consideramos 100% de compilación, de traducción. Entonces este fichero que es compilado a bytecodes, este fichero no podemos ejecutarlo directamente, no se puede ejecutar directamente, pero sí que se puede en principio distribuir a otras máquinas, otros ordenadores, etc. Es decir, que el programador termina aquí su trabajo,
el programador del programa. Por supuesto puede haber bibliotecas y todo lo demás, pero eso no interesa ahora mezclarlo con este concepto, y por eso voy a simplificar en la idea de que un programador genera al final de la compilación un fichero que llamaremos fichero compilado a bytecodes. Bien, ¿cómo ejecutamos esto? Esto no se puede ejecutar. Lo que vamos a hacer es ejecutar otro fichero, un ejecutable, que llamamos máquina virtual Java, que no tiene relación con las máquinas virtuales de VirtualBox o de VMware, etcétera. No tiene nada que ver, es un fichero ejecutable, y este fichero ejecutable es cargado por el sistema operativo como cualquier otro fichero ejecutable, y se genera un proceso como cualquier otro proceso que se genera. Pues bien, este proceso que está en la memoria, una vez arranca, lee este fichero compilado a bytecodes, lo interpreta y lo ejecuta. ¿Qué ocurre? Pues que cada sistema operativo y cada hardware tienen su máquina virtual Java, que la empresa que impulsa Java, pero no es la única, distribuye a los distintos usuarios de distintas máquinas y distintos operativos. Hay máquina virtual para PC, para Android, para MacOS, para Linux, para etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay máquinas virtuales para dispositivos pequeños, que es una de las intenciones u otra de las intenciones originales de Java. Entonces, al disponer de máquinas virtuales para todos los dispositivos, resulta que podemos lanzar este proceso en cualquier dispositivo, y cualquiera de los procesos de máquina virtual Java son capaces de ejecutar el mismo fichero compilado a bytecodes que hizo el programador, haciendo que este fichero sea de forma efectiva usable o ejecutable vía la máquina virtual en cualquier sistema mundial. Vamos esto, sencillamente, en nuestro ordenador a probarlo. Entonces aquí tengo el fichero que he compilado, he demostrado que esto se puede compilar. Esto, como observamos, no tiene permisos de ejecución, y aunque le pusiese permisos de ejecución no funcionaría. Pero lo que voy a hacer ahora es llamar a la máquina virtual Java, que tiene como nombre Java, y aquí pasarle el nombre, no hace falta ni pasarle el nombre del fichero, sino el nombre de la clase que quiero ejecutar. Solo con eso lanzo el fichero ejecutable, y aquí vemos cómo este mensaje de salida de saludo que había puesto en el fichero de fuente aparece aquí. Aquí lo vemos como pone hello clase de ISO. Y lanzando esta línea de comandos en Windows funcionaría, en Android funcionaría, en un mini computador pequeño que incorpora alguna máquina también funcionaría. Y vamos a continuar con los procesos o los ficheros que son interpretados, que esto es algo que en el curso de ISO estamos utilizando mucho. Y lo que ocurre es que en algunas ocasiones hacemos algo parecido como lo que habíamos hecho en Java, es decir, lanzamos un proceso, en este caso va a ser /bin/bash, lanzamos un proceso, y ese proceso, cuando se ejecuta, es capaz de interpretar directamente el programa escrito en lenguaje de alto nivel. Esto sencillamente es demostrable. Vamos a hacerlo aquí mismo. Voy a editar un script y voy a llamarle script.sh, y aquí voy a editar unas pocas líneas en este lenguaje que es el lenguaje shell script o lenguaje bash, compuesto de... Voy a hacer algo que sea un poco más que el saludo, voy a sumar 2 y 2 y además sacar el saludo. Pues bien, estas instrucciones que veis que están escritas aquí, están escritas directamente en el lenguaje de alto nivel que es bash. Yo guardo el fichero script, ya lo tengo aquí, voy a ver su contenido, cat script, ahí lo tengo, y ahora voy a hacer lo mismo que antes, pero voy a lanzar el fichero a ejecución bash script. Y como vemos, este fichero se ha directamente ejecutado, se ha ejecutado bash, y bash ha interpretado este archivo, y aquí veo el resultado de la interpretación de este archivo. La forma en la que ocurre esto es directamente que lanzo un ejecutable
y este ejecutable es capaz de entender directamente el lenguaje de alto nivel. Esto tiene muchas ventajas en el sentido en el que yo puedo distribuir esto directamente y esperar que cada ordenador tenga el intérprete adecuado para este lenguaje. Lo que ocurre es que esta interpretación requiere una traducción sobre la marcha y hace que estos procesos tengan un poco menos de rapidez y no sean aptos para algunas aplicaciones críticas, como por ejemplo el motor de un juego con muchos gráficos o algún programa de cálculo intensivo o una base de datos de mucha exigencia. Pero permiten una programación rápida, olvidarse del compilador y poder probar las cosas inmediatamente. Y aquí termina el primer vídeo del tema de la memoria.